¿Cómo están amigos? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Bienvenidos al canal de Nexus Equabiker. Mis amigos, el día de hoy vamos a hablar sobre sistemas de encendido. Muy bien, sistemas de encendido de motocicletas. Y generalmente vamos a tocar el sistema de encendido más común que tienen la gran mayoría de motocicletas de baja cilindrada, que vendría a ser en un 70-80%. Para ello vamos a conocer todos sus componentes, pero también vamos a conocer sus posibles fallas, como siempre lo hemos venido haciendo. Primero hablamos del tema, conocemos sus componentes y luego de las posibles fallas, y esto relacionado a mi experiencia en todos los años que he estado yo en esto de la mecánica de motos, pues se ha dado temas recurrentes o fallas recurrentes que vendrían a ser las siguientes que ya vamos a estar mencionando. Para ello, en los componentes, y vamos a conocer los componentes, vamos a contar con un estator, que dice aquí presente, aquí está el estator. También vamos a contar con una bobina de alta. A ver, vamos a ir resumiendo parte por parte. El estator es el encargado de crear energía para toda la motocicleta y también crear energía para su CDI. O sea, sin este estator nosotros no tendríamos 12 voltios para alimentar los componentes y mucho menos tendríamos una corriente alterna para alimentar al CDI. Luego tenemos una bobina captora, como le suelen llamar. Aquí adentro tiene una bobina pequeñita y un imán, que a la hora de que este imán pasa por la parte de encima de nuestro magneto, supongamos que este es nuestro magneto, muy bien. El magneto tiene un sobresalido o una señal en esta parte. Cada vez que el magneto se da una vuelta, aquí tenemos en esta parte la bobina captora. Justo ahí tenemos la bobina captora. Cada vez que el magneto da una vuelta y pasa por esta señal del magneto, pues envía una señal mediante esta bobina captora. Esta bobina captora capta la señal de esta parte del magneto y envía una señal hacia el CDI. ¿Qué es lo que hace el CDI? El CDI analiza, digamos que aquí tenemos el CDI, analiza esta señal y le manda posteriormente hacia la bobina de alta, que también vamos a conocer ahora mismo y justamente íbamos a hablar de aquello. Bueno, ya habíamos hablado que también en nuestros componentes para el encendido de una motocicleta tenemos un CDI. Tenemos una bobina de ignición que vendría a ser esta y justamente ahora vamos a hablar cómo es que funciona. Y también una bujía al final del circuito, ¿bien? Entonces, quedamos en que el CDI procesa esa señal que le envía la bobina captora, mediante cables obviamente, y pues posteriormente va hacia la bobina. ¿Esta bobina qué va a hacer? Esa misma señal la va a tomar y la va a amplificar. Bobina de alto voltaje, entonces la va a amplificar y con esa amplificación pues la bujía va a poder hacer una chispa. Esta chispa se va a dar justo en el momento. Les voy a dibujar un ejemplo. Más o menos cuando el pistón a medida que va subiendo, va comprimiendo el aire que entra por esta parte y el combustible también que entra por esta parte. Acá arriba están las válvulas. A medida que va comprimiendo, pues llegará la señal mediante la bujía, mediante una chispa, y va a prender toda esta mezcla aire-combustible al interior del cilindro, lo que va a provocar que el pistón baje hacia la parte de abajo, generando la fuerza o el torque suficiente para mover el cigüeñal y mover un piñón destinado al fin para el que se ha creado. Entonces, cuando la bobina envía esta señal de chispa siempre va a ser más o menos cuando el pistón está subiendo. Una vez que sube, hace la explosión, vuelve a bajar, vuelve a enviar otra señal y así. Entonces el CDI lo que se encarga, realmente de lo que se encarga es de analizar esa señal y mandar la chispa en un momento adecuado. Digámoslo así para no meternos en temas más técnicos, sino simplemente explicarles cómo es el funcionamiento sin internarnos en términos más técnicos, en términos de ingeniería, para no confundirles. Muy bien, ese es el tema en el sistema de encendido. Ahora, les voy a hablar de las posibles fallas, pero esto solo relacionado al sistema eléctrico, no va a ser relacionado al sistema mecánico, porque también suele suceder que cuando la motocicleta no prende puede ser alguna rotura de válvulas, puede ser alguna rotura de un anillo, simplemente la moto perdió compresión o cualquiera de estas cosas. Por lo pronto vamos a hablar de las posibles fallas, pero relacionado a este sistema de encendido. Y lo que yo primero me he encontrado es la rotura de cables. ¿Y estos qué cables? Ustedes se dirán, estoy completamente perdido. Aquí tengo mi motocicleta no prende, pero ¿dónde busco yo los cables? ¿De dónde salen los cables? Bien, por ejemplo, mi moto tiene en esta parte la salida de los cables, tanto de la bobina captora como del estator. Entonces hay veces que se suelta la cadena y nos pega contra esos cables, lo que provoca la rotura o tal vez el mal contacto. ¿Rotura de cables de dónde? De esta parte, justamente en esta parte se da, o también por el movimiento
Como esta parte a veces está en continuo contacto con calor, luego la moto se enfría, luego de nuevo calor, los cables son de mala calidad, se cristalizan, entonces es aquí donde se dan las roturas. Roturas de cables, entonces está entendido, roturas de cables ya sea del estator. Seguimos en falso contacto, y esto hablando del CDI o de la bobina. También suele suceder que los cables que ingresan hacia el CDI, a veces el CDI no está bien anclado, se rompen estos cauchitos que lleva con ella, no está anclado, entonces en cada vibración, cuando nosotros caemos en algún bache, pasamos algún rompevelocidades, pues el CDI está en continuo movimiento cuando no está bien anclado, o incluso cuando está bien anclado. Suele suceder que los cables con el movimiento, con la vibración, comienzan a romperse y el falso contacto se da aquí, justamente los cables que alimentan al CDI. También se ha dado casos que cuando nosotros pasamos un rompevelocidades, la moto se sacude, se apaga la motocicleta, le sacudimos un poquito más y la motocicleta vuelve a funcionar. En ese caso, casi estaremos seguros de que es algún falso contacto de un cable que alimenta al CDI. O también un falso contacto, como un video anterior que les voy a dejar aquí abajo en la descripción. Les dejo un video anterior en donde la falla del sistema de encendido era un cable que alimentaba aquí a la bobina de alta, era justamente el positivo, que aparentemente estaba bien conectado, estaba en perfecto estado, pero a la hora que nosotros le movimos, pues simplemente se rompió. Entonces era ahí donde había el falso contacto al interior o en el cable que alimenta a la bobina de alta. Bien, bobina de alta, CDI, estator. Bueno, vamos con otro punto que sería cables de CDI, que bueno, ya conversamos justamente en el falso contacto del CDI, de los cables del CDI. ¿Qué son los alimentadores del CDI? Pues son estos tres cables, muy importantes la verdad. Cable azul con blanco, azul con una rayita blanca vendría a ser el cable de la bobina pulsora, muy importante para que llegue la chispa hacia nuestra bujía. Cable tierra, muy importante también, siempre necesitamos de un negativo para que funcione un circuito. Y tenemos el cable rojo, negro con una rayita roja, el cable negro con una rayita roja encargada de traer la corriente alterna para alimentar al CDI y así nuestro CDI se prende bien. Y lo último, y que suele ser lo más difícil de diagnosticar, y esto la gran mayoría de veces yo he comprobado cambiando las piezas, cambiando los componentes. Por ejemplo, a veces se quema el CDI, a veces también se quema la bobina de alta. Suele suceder muy pocas veces, les adelanto ya. Yo de todas las motos que he compuesto, les voy a poner un ejemplo de unas 100 motos que haya compuesto sistemas eléctricos, pues unas 90 pudieron ser por estas fallas que les menciono en la parte de arriba, por alguna falla eléctrica, incluso por alguna falla de activación en el switch. Y unas 10 motos ha sido por componentes quemados. ¿Cómo hablamos de componentes quemados? Pues simplemente por algún motivo, ya sea por exceso de trabajo, por mala calidad de materiales, pues simplemente se queman, dejan de funcionar. Lo más simple para probar es cambiando el componente. Si yo tengo un CDI y sospecho que puede ser el CDI quemado, para ello obviamente ya tengo que verificar todas las posibles fallas en lo que es el cableado. Y si es que yo no tengo un tester o un multímetro para diagnosticar realmente dónde está la falla, pues lo más ideal es conectar un nuevo. En este caso yo siempre tengo, como ustedes pueden ver, siempre tengo componentes de reserva, obviamente nuevos. Entonces ya cuando el cliente o yo sospecho que puede ser el CDI o que puede ser la bobina, pues simplemente los cambio y lo pruebo. Si es que no es, pues sigo buscando la falla. Bien, el sistema de encendido realmente es muy fácil. Ustedes tal vez en lo que yo les estoy explicando y todo eso, tal vez entenderán en teoría y en la práctica ya se pierden. Pues generalmente yo les aconsejo conocer su motocicleta, desarmar la motocicleta, no importa que la dañen. Hoy en día hay tantos y tantos videos de internet, información en internet, en la web, que nosotros podemos volver a componer lo que dañamos, volver a hacer el seguimiento completo. Yo mismo tengo aproximadamente, realmente no estoy tan al tanto, pero aproximadamente tengo 200 videos desde que comenzó el canal hasta el día de hoy, enseñándoles parte por parte, repetitivamente, temas eléctricos, temas mecánicos. Entonces simplemente la herramienta nosotros la tenemos en nuestras manos, solo depende de nosotros querer aprender, ponerle empeño. Si a usted le gusta esto de la mecánica, pues desarme su motocicleta, no tenga miedo de dañarla, no tenga miedo,
porque generalmente una motocicleta es bastante barato de reparar. Y si es que yo quemo un CDI, ya sea por mala conexión o por lo que haya sido, pues un CDI vale de 7 a 8 dólares, que no nos afecta mucho, como puede ser una computadora comparado a lo que es una computadora de un carro, que si quemamos una computadora estamos hablando de miles de dólares. En todo caso, en una moto, y más que sea una moto de procedencia china, pues realmente es bastante barato. Yo creo que solo así, pues les cuento que yo así desarmando mi moto, obviamente capacitándome también, pero la gran mayoría uno se aprende desarmando, dañando, y desde ahí ya se va tomando experiencia, y en otra no se vuelve a hacer. Nadie nace sabiendo, simplemente hay que ponerle ganas, hay que ponerle empeño, y todo es posible en la vida. Todo lo que yo sé ahora me ha dado la experiencia, me ha dado los años, y también me ha dado el afán de que yo tengo por aprender día a día. Tal vez ahora ustedes hayan visto también, los que son mecánicos especialmente, en mis videos ha habido algunos errores. He hablado paja, como suelen decir, he hablado cosas que no tienen sentido. ¿Y esto por qué? Porque simplemente no puedo saberlo todo en la vida, a veces me confundo, nadie es perfecto. Pero sin embargo, yo cuando alguien me ha corregido en comentarios generalmente, nunca lo he tomado a mal. En todo caso yo lo veo como un punto muy bueno que me corrijan, y yo desde ahí aprendo, y esa corrección no es que se queda así por así, esa corrección se nos graba aquí en la mente, se nos graba en el fondo de nuestra mente, porque tal vez algún día estamos haciendo esa actividad. Por ejemplo, digamos que yo dije TCI a este CDI, como pasó unos días atrás, y yo justamente me acuerdo que alguien me corrigió que no es un TCI, es un CDI, alimentado por corriente continua, corriente alterna, cualquiera sea estos. Entonces desde ahí va quedando la experiencia, y desde ahí va quedando el conocimiento. Mis amigos, no tengan miedo a confundirse, no tengan miedo a dañar, tienen que ser arriesgados. El que no arriesga no gana, dice. Recuerden que las motocicletas es uno de los vehículos, al menos aquí en Latinoamérica, es uno de los vehículos más utilizados para la vida diaria. Al utilizarlos en la vida diaria son maltratados, son sobrecargados, se dañan, yo que sé, cada 3-4 meses. Entonces es una fuente muy rentable de ingresos, al menos aquí en Latinoamérica. Yo creo que eso no pasa en otros países más desarrollados, porque obviamente el auto es lo más común, al menos aquí en Ecuador, que hoy en día sube y sube el combustible. Entonces, mis amigos, pues realmente para un auto, querer mantener un auto en esta crisis que vivimos, querer mantener un auto que tal vez un galón de combustible lo acabe unos 20-25 kilómetros, es mucho más rentable tener una motocicleta, que un galón de combustible nos puede rendir hasta unos 100 kilómetros, 80 kilómetros. Suscríbanse, déjenme su comentario, recomienden, compartan los videos, y así podemos llegar a mucha más gente, y mucha más gente puede aprender lo que ustedes están aprendiendo. Mis amigos, les envío un saludo cordial, un abrazo fraterno. Muchísimas gracias por todos esos comentarios que me han estado dejando de ánimos. Para tal vez los que están descontinuados de la información, yo abrí un taller muy lejos de casa, en otra ciudad, con otra cultura, ventajosamente en mi mismo país. No he estado compartiendo cómo me ha ido, realmente estoy comenzando, el trabajo está bajo, pero no soy mal agradecido, algo se ha hecho y ya se sacó para el arriendo, les cuento. Entonces sí estoy contento, pero esperemos que el negocio ya comience a funcionar. Hasta eso, yo sigo compartiendo mis conocimientos con ustedes, y sigo leyéndoles cada uno de los comentarios que me dejan, sus buenos deseos, me dejan sus dudas, sus preguntas. Entonces, mis amigos, yo muy agradecido con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Saludos cordiales.